Amén y amén. Mis amados, bienvenidos en esta mañana. La gloria sea para el Rey de Reyes y para el Señor de Señores. Cristo vive, Él reina por los siglos de los siglos. Y hoy nos sentimos una vez más bendecidos porque su presencia permanece en nuestras vidas y permanece en nuestros corazones. Tú y yo debemos pensar en lo que es la vida, en el entorno de la vida. Y cuando pensamos en nuestras vidas, debemos mirar a la luz de la palabra cómo estamos llevando nuestras vidas, cómo estamos llevando sencillamente nuestra manera de vivir para Cristo, cómo estamos sobrellevando cada una de las circunstancias que nosotros vivimos a diario. Y muchas veces nos podemos encontrar, mis amados, en que la vida se convierte en algo banal, donde la vanidad obviamente viene sobre las vidas, sobre los corazones, y muchos empiezan a vivir vidas que no tienen sentido. Por eso cuando pensamos sencillamente en la vanidad, es algo que está en la naturaleza del ser humano, es algo que lo lleva a hacer cosas poco trascendentes en esta tierra, es decir, son temporales, no son profundas, no tienen profundidad en tu vida. Y ahí es donde tú debes mirar cómo es algo fugaz, cómo las cosas vienen y se van, cómo sencillamente de un momento a otro algo lo tienes y al otro día no lo tienes. Algunos enfocan sencillamente su vida en las cosas terrenales, en la fama, en el aplauso, en la admiración de los hombres en esta tierra, pero estamos dejando a un lado lo que el Señor nos quiere llevar en cada una de nuestras vidas. Si pensamos en el Señor Jesucristo, Él vino y entregó su vida por todos nosotros en la cruz del Calvario. Él no vivió una vida vana, es decir, mientras los fariseos trataban de mostrar su aparente piedad, su aparente santidad, aunque vestían túnicas muy lujosas, costosas, todo lo contrario era el Señor. Él vestía una túnica humilde, Él mostraba su humildad, Él mostraba la riqueza genuina y verdadera de la vida. No se dejó llevar por las cosas de esta tierra, sino aún enseñaba a otros fielmente lo importante de la vida y el valor sincero de la vida. Hoy Dios nos quiere hablar de eso, hermano, de la vanidad de la vida, para que entendamos fielmente la manera en que estamos llevando obviamente nuestras vidas y nuestro corazón. Inicialmente quiero que vayas allí al libro del profeta Isaías y observes el capítulo 49, Isaías 41. Quiero que observes el verso 29, Isaías 41, verso 29. Dice la escritura: he aquí todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. El Señor en este contexto, a través del profeta, está hablando de esos dioses falsos, y Él les estaba diciendo a aquellos que se estaban dejando llevar por esos dioses falsos, y les estaba diciendo: ellos son absolutamente nada. Son viento, el viento va de aquí para allá, ¿cierto? Son vanidad, sus imágenes fundidas. Cuando empezamos a analizar esto, muchos han colocado su confianza en dioses ajenos, han colocado su confianza en cosas que efectivamente no son Dios. Colocan la esperanza en las riquezas de esta tierra, en un negocio, en una empresa, en un trabajo, no entendiendo que todo esto es banal, que todo esto pasa, que todo esto no será para siempre. Posiblemente hay muchos entonces que colocan esa esperanza en dioses falsos, y como el Señor mismo lo dice, todos ellos son vanidad y las obras de ellos son absolutamente nada. Tu confianza entonces debe estar puesta en Cristo Jesús, en algo genuino, en algo certero, en algo en lo cual nosotros sabemos que es real. Alguno dirá: no hemos visto a Dios, pero a través de nuestra vida podemos ver la manifestación del poder de Dios. Podemos entender que Dios es real y que es más real que cualquiera de nosotros. Podemos entender fielmente que si tu mirada está puesta en Cristo Jesús, el Señor sustentará tu vida y te llevará a ver la vida de una manera diferente totalmente. La pregunta es: ¿tú estás mirando tu vida de la manera correcta? De la misma manera, la palabra nos dice aquí en el libro del profeta Isaías, el capítulo 59, verso 9. Si estás con tu Biblia, ve allí conmigo
Isaías 59, verso 9. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas resplandores y andamos en oscuridad. ¿Por qué se había apartado la luz de Cristo? ¿Por qué sencillamente el Señor no estaba allí con ellos? Porque ellos habían colocado su esperanza en cosas vanas. Mira lo que dice el verso 4 de Isaías 59. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. ¿Te das cuenta de lo que él está diciendo? Muchos colocando su esperanza en dioses falsos, en dioses ajenos, no se dan cuenta que su vida se convierte en una vanidad, ¿cierto? Y de la misma manera empiezan a hablar vanidades. Conciben maldad en su corazón y como lo dice aquí la palabra claramente, dan a luz iniquidad. Están lejos totalmente del Señor. En un día todo puede desaparecer y todo puede dejar de ser. Y quiero ponerte casos críticos para que tú entiendas la vanidad de la vida. Tú estás cómodo en tu casa, en el lugar donde vives, y desafortunadamente, y digo desafortunadamente para nosotros, hay un gran terremoto. Y en ese gran terremoto las casas caen, son destruidas. La confianza que tú tenías, el lugar donde tú descansabas ya no va a estar. El dinero que tenías ahorrado en los bancos no te lo van a dar tan fácilmente. Y ahí es donde tú te empiezas a dar cuenta de lo banal que es la vida. Una mañana despertamos con este virus y nos dimos cuenta de que estábamos en aprietos precisamente porque para lo que muchos era su confianza, no lo podían volver a tener al siguiente día. Entonces tenían un trabajo con buenos ingresos, tenían un negocio que abrían a diario, que le daba buen sustento, pero de un día para otro sencillamente todo esto desapareció y dejó de estar. Todo porque colocaron su esperanza y su confianza en la vanidad de esta tierra. Y no colocaron su confianza y su esperanza en Dios. Cuando somos personas banales, cuando somos personas que nos dejamos llevar por la vanidad, como en algún momento le sucedió al pueblo de Israel, que se desviaron tras dioses ajenos, todo esto que te he leído en el libro del profeta Isaías, el contexto literal es para el pueblo de Dios. Y ellos se habían apartado tras dioses ajenos, se habían confiado en sus dioses y habían confiado en ellos mismos y hablaban vanidad por sus bocas, concibieron maldad en sus corazones y lo único que dieron a luz fue la iniquidad, el pecado, apartados de Dios, lejos del corazón de Dios, porque se olvidaron sencillamente de lo que Dios quería sobre sus vidas. Acá el propósito de este mensaje que Dios nos entrega es que tú hagas una reflexión sobre tu vida, de qué manera la estás viviendo y si estás llevando una vida vana, confiada en las cosas de esta tierra. Algún día te miraste al espejo y viste tu belleza, ¿cierto? Adornabas tu rostro, adornabas tu cuerpo con buena ropa, pero los años van pasando y los años nos van mostrando lo banal que es esta vida. Nuestro cabello sencillamente se va blanqueando porque llega la vejez. Cuando miramos nuestro rostro nos estamos dando cuenta que arrugas empiezan a salir. Nuestra apariencia física empieza a cambiar. Y en un momento determinado nos dimos cuenta que dejamos de ser niños, fuimos adultos y ahora empezamos a ser ancianos porque es el orden de la vida de Dios. Y por eso la Escritura dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Los días malos son los días difíciles, cuando la vejez llega, cuando ya nuestras piernas flaquean, cuando ya nuestros ojos no ven de la misma manera, cuando ya no tienes la fuerza que tenías, cuando eras un adolescente que corrías rápidamente de aquí para allá. Y ahí es donde tú te tienes que dar cuenta que tu fe, tu confianza y tu esperanza tienen que estar puesta en Dios y no en los dioses de esta tierra, no en lo que el mundo te ofrezca, no en lo que Satanás te está ofreciendo día tras día, sino tu confianza tiene que estar plena, puestamente en Cristo Jesús, solamente plenamente en el Señor. Tienes que depender de Dios.
Si tú permites la vanidad en tu vida, mira lo que va a suceder. Segundo libro de Reyes, el capítulo 17. Segundo libro de Reyes 17, verso 13. Jehová amonestó, dice aquí la palabra, entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos, mira lo que hicieron, no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron, mira lo que dice acá la palabra, siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Amén y amén. Esto sucedió con el pueblo del Señor de Israel. Ellos se desviaron entonces en pos de dioses ajenos, y pese a que Dios usó a sus profetas y les habló claramente y les dijo: vuélvanse de sus malos caminos, guarden mis mandamientos, guarden mis ordenanzas, guarden mis estatutos. Qué triste lo que dice acá la escritura, porque la palabra dice que ellos no obedecieron y que antes endurecieron su cerviz. La cerviz es esto, hermano, no doblegaban su cabeza, no se humillaban precisamente ante el rey de todos los reinos de la tierra. Y dice que entonces no obedecieron. No creyeron a Dios, sino que se obstinaron en sus corazones, se fueron y fundieron imágenes, adoraron no a Dios, sino aún a los ejércitos de los cielos, a uno de los ángeles, dice aquí la palabra, ¿cierto? Y que sirvieron a Baal. Baal era un dios ajeno al único y verdadero Dios. Con todo esto, lo que te quiero decir es que cuando tú llevas una vida banal de esta tierra y te sumerges en la vanidad de esta tierra, la vanidad definitivamente te terminará apartando de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tu corazón realmente se vuelva a Él. Dios quiere que tu corazón cumpla con la palabra, que tú quieras vivir para Dios, que quieras vivir para Cristo. Pero el corazón se obstina, el corazón quiere irse en pos de dioses ajenos. Y muchos así se olvidan de Dios. Hoy hay una humanidad banal que está en la vanidad de esta tierra, que solamente se siente contento, gozoso con las cosas que tiene en esta tierra, no entendiendo que de un día para otro pueden desaparecer. Y si tu confianza está puesta en las cosas de esta tierra, tú estás llevando una vida que no está dentro de la voluntad de Dios. Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte muchas cosas, pero el hecho de que recibas esas cosas no quiere decir que el todo de tu vida sean las cosas que tú tengas, ni la casa donde vives, ni el bien que posees, ni el carro donde andas. Tu confianza debe estar puesta en Cristo, porque un día lo tienes y al otro día no lo tienes. Tú eres un hombre, una mujer rico cuando tienes a Jesucristo en tu corazón. Cuando sabes quién es Él en tu vida. ¿De qué le servía al pueblo de Israel saber que tenía el único y verdadero Dios si ellos se rendían ante otros dioses? Si ellos se olvidaban del Señor. Muchos dejan de buscar a Dios porque todo su tiempo están trabajando, porque se sienten cansados, porque tienen muchas responsabilidades, pero desplazan a Dios y aún así están diciendo que Dios es lo más importante en sus vidas. Ahí no estás mostrando que tú realmente estés colocando tu mirada en Cristo. Si Jesús es importante en tu vida, la vanidad de este mundo no te va a apartar de Dios en lo absoluto. El Salmo 94, el verso 11 dice lo siguiente: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. ¿Qué hace la vanidad en nuestras vidas? Hace que nuestros pensamientos entonces sean vanos, que no tengan un fundamento, que no tengan algo firme. La mente de muchos va a divagar entre muchos pensamientos.
pero no estamos pensando en el Señor, no tenemos un objetivo firme, una meta en Cristo. Entonces muchos solamente esperan en conseguir cosas en esta tierra, en prosperar, ¿cierto? En tener más que los demás, y sus pensamientos día a día se convierten en algo banal, dejando a un lado lo que es importante para Dios, dejando a un lado que Dios quiere que los tuyos sean salvos. Dios no quiere ver familias destruidas. Dios no quiere hijos lejos del Señor, sumergidos en los vicios que Satanás coloca sobre esta tierra, en las drogas, en el alcohol, en el homosexualismo. Dios no quiere sumergir a una humanidad lejos de Él. Pero por lo contrario, la humanidad se está sumergiendo día a día en su pecado, en su iniquidad. Y a la iglesia, tristemente, lo único que le interesa es conseguir bienes en esta tierra, dinero. Y estamos olvidando la verdadera razón por la cual Cristo colocó a la iglesia en esta tierra, y es para predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Por eso no me cansaré a través de este medio de decírtelo, que el mundo necesita salvación y que esa salvación solamente está en Cristo Jesús. No hay otra manera de ser salvo, no hay otra manera de que tu vida no pase una eternidad lejos de Cristo en el infierno. Necesitas a Jesús en tu corazón, pero mientras tú sigas colocando tu mirada en las cosas vanas de esta tierra, tus pensamientos día tras día serán vanos y no tendrán fundamento. Lo mejor que puede suceder sobre tu vida es haber conocido de Cristo Jesús, porque cuando Jesús llega a una vida, tus pensamientos son renovados. Ahora empiezas a pensar como Cristo, ahora quieres hacer la voluntad de Dios, ahora quieres llevar una vida conforme al propósito que Dios quiere sobre ti. Ahora sabes que Dios tiene planes contigo, con los tuyos, son planes de bendición, y cuando digo de bendición es que hayan familias aferradas a Dios, que busquen a Dios totalmente de corazón, porque la riqueza más grande que le dejarás a tus hijos es Jesús en sus corazones. No va a ser los bienes que les dejes, porque los bienes son vanos, y vuelvo y te repito, un día están y al otro día ya no están. Muchos, al colocar su confianza en los bienes que poseían, sufrieron tristeza, amargura, depresión, decepción, frustración, porque toda su esperanza la colocaron en esta tierra y jamás su mirada se enfocó a Dios. Dios nos enseña tanto a través de la vida, hermano. Y a veces Dios tiene que quitar para que la mirada se enfoque en Él, para que muchos vuelvan su corazón a Dios realmente, para que muchos puedan entender que Él es el todo en todo, que tú no puedes vivir una vida banal en esta tierra, sino una vida que realmente ame a Jesucristo y lo siga todos los días de tu vida. Cuando tú miras la palabra, la Escritura nos muestra esto, Salmo 31, verso 6. Mira lo que dice acá la Escritura. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Qué precioso y qué poderoso lo que está diciendo acá el rey David. Él decía, yo aborrezco en los que esperan en vanidades ilusorias, de una ilusión, de algo que no es genuino, de algo que no es verdadero. Y el mismo rey decía, yo aborrezco a aquellos que ponen su esperanza en las cosas que no tienen una base, un fundamento. Pero él decía claramente, mas yo en Jehová he esperado. Eso es lo que debe hacer el Hijo de Dios, porque la vanidad no te dejará confiar en Dios. Si tú eres una persona banal en esta tierra, confiarás solo en las cosas de esta tierra, confiarás en tus propios méritos, en tus propias fuerzas, en lo que tú puedas llegar a lograr, pero jamás llegarás a confiar en Dios. Una persona que se ha rendido realmente a Cristo Jesús empieza a confiar en Dios, empieza a depender de Dios, empieza a saber que Dios está en control, que mi esperanza, que mi refugio, que mi fortaleza, que mi gozo es el Señor, y yo coloco todo mi énfasis en Él. Acá no es cuestión de que alguien te diga de que eres fanático, es cuestión de que tú sepas que tu fe está puesta realmente en el único y verdadero Dios. David sabía en quién había confiado, David sabía cuál era la roca y la fortaleza de su vida. David sabía que el Señor no le iba a defraudar nunca, jamás, que esa confianza estaba bien puesta. Muchos colocaron su confianza en un hombre en algún momento,
pero los hombres también defraudamos, decepcionamos. Pero aquel que ha colocado su confianza plenamente en Dios, Dios jamás te va a defraudar, Dios jamás te va a decepcionar. Por eso Él es el Dios único y verdadero. Solo debes colocar toda tu esperanza en Dios. Pues yo te digo de todo corazón, confía en Él, confía en Dios. Él no dejará para siempre caído al justo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Mi confianza está puesta en Dios. Él sigue sentado en su trono y yo sé que Dios obrará de manera grande. Lo hará en mi vida, lo hará en tu vida, en la medida en que tú confíes en Él y descanses en Él y en sus promesas. No dejes que la vanidad llegue sobre tu vida y te aparte de Dios. Eclesiastés 6, verso 11. Mira lo que dice aquí la palabra. Eclesiastés es el libro donde el rey Salomón habla claramente de lo que es la vanidad, y por eso el libro repite una tras otra vez y dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 6, 11. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, las cuales él pasa como sombra, porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Qué tremendo esto. ¿Qué me está mostrando la palabra? La vanidad hace que tú hables más, o que hables lo que ni siquiera sabes. Las muchas palabras, dice acá, multiplican la vanidad. Hay momentos en que hay que guardar silencio. Y tú guardas silencio para escuchar. Guardas silencio para aprender de otros. Guardas silencio porque entiendes que hay otros que pueden instruir tu vida y edificarte más. Pero en las muchas palabras, como dice acá la palabra, siempre habrá vanidad. Y el mismo rey Salomón hace una pregunta y dice: ¿qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días, y esto es tremendo, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Está hablando de alguien que no ha enfocado su mirada en Cristo. Está hablando de alguien que no ha colocado su mirada en Dios. Todos los días se convierten en algo banal, pero cuando Dios llega a una vida, nuestra vida empieza a cobrar un sentido diferente. Entendemos que hay alguien que nos ama, entendemos que hay alguien que siempre ha estado pendiente de cada circunstancia de nuestras vidas. Oramos, tenemos comunión con Él, tomamos un tiempo como este para escuchar un mensaje donde Dios habla a la vida y a los corazones. De lo contrario, si la vida sigue en la manera en que viene viviéndola, sus días serán como sombra, pasarán. La sombra está cuando está el reflejo de la luz, pero si no está la luz, la sombra dejará de estar. ¿Qué quieres tú de tu vida? ¿Una vida banal o una vida aferrada realmente a Dios? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Si no hay una vida que esté aferrada a Dios, ¿quién le va a enseñar? ¿Quién le va a instruir? Se irá por cualquier viento de doctrina, irá de aquí para allá, buscando soluciones, buscando sencillamente que pase algo, pero no son vidas que están aferradas a Dios, sabiendo que Dios tiene el control total y absoluto de darte, de proveerte, de sanarte. Hoy tú debes aferrar tu vida al Señor. Hoy tú debes entregársela realmente. Y yo sé que a través de este mensaje Dios nos está hablando y nos está mostrando que en algún momento nuestras vidas pudieron haber sido algo banal, llenándonos de la vanidad de este mundo. Y termino con esto. Job capítulo 15, verso 31. Mira lo que dice la escritura acá. Job 15, 31. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo. Y dice la palabra, y sus renuevos no reverdecerán, perdóname. ¿Qué está diciendo la palabra acá? ¿Y quién está hablando de esto? Era un amigo de Job, era Elifaz.
Y él le estaba diciendo con sabiduría, le estaba diciendo, no confíe el iluso en la vanidad, porque la vanidad sencillamente traerá su recompensa. Y cuando digo que traerá la recompensa es que recibirá cosas banales, cosas que no durarán para siempre. O dime tú, mi amado hermano, ¿qué vestido de los que compraste hace 20 años aún lo usas? Ya no es el mismo, ya no te gusta. Cuando lo compraste sencillamente te agradó, te gustó, pero las cosas van pasando y ahí es cuando nos damos cuenta que la vida de esta tierra sin Dios es una completa vanidad. El carro que hace 20 años era lujoso, que era el último modelo, pues ya no es el último modelo porque han pasado 20 años. ¿Te das cuenta de lo banal que es esta vida sin Dios? La vanidad traerá su recompensa. Y por eso aquí la palabra nos está diciendo, no confíe el iluso en la vanidad. Ella traerá esa recompensa. Y además de eso dice la palabra, este que confía en la vanidad será cortado antes de su tiempo. Y sus renuevos no reverdecerán, es decir, no habrá fruto. Y no habrá fruto porque todo se convirtió en el momento. La gente solamente piensa en el presente, pero no piensa en el futuro. Y cuando digo no piensa en el futuro, es que no está pensando realmente en lo genuinamente importante. Y lo genuinamente importante es Jesucristo. No te sientas triste porque no tienes bienes. No te sientas triste porque no tienes el dinero sencillamente que quisieras. No te sientas triste por las cosas de esta tierra, por las cosas materiales. No te sientas triste porque el vecino tiene más que tú. No te tienes por qué sentir triste por eso. No te abatas en tu corazón porque mi amigo, mi vecino, mi familiar tiene un trabajo mejor que el mío. No te abatas por eso. Si tú has colocado tu vida en Cristo, tú debes saber que toda esta vida es vanidad y no todo dura para siempre. No te olvides de eso. No todo va a durar para siempre. Hay alguien que sí es eterno y es Cristo. Y Él sí va a estar para siempre en tu vida. Y es lo único que tú debes saber. Que Cristo quiere habitar contigo, que te quiere llevar a ver la vida de una manera totalmente diferente. Que no te sientas mejor cuando tienes un vestido costoso encima. Y no te sientas peor cuando no lo tienes. Cuando tú entiendes la vida y la entiendes que tomado de la mano del Señor lo tienes absolutamente todo, ahí empezarás a ver la vida de una manera totalmente distinta. Nuestro Señor Jesucristo cuando caminaba lo hacía con gozo. Él no tenía la mejor bata, su túnica no era costosa, sus zapatos no eran finos. Era el corazón de Él, porque Él sabía que lo tenía absolutamente todo. Nunca dejó de ser Dios, pero como hombre dependió siempre de su Padre. Como hombre supo fielmente que su Padre nunca le dejaría. Era el gozo de ver la salvación, de cómo muchos llegaban a venir a Él. En algún momento los discípulos intentaron detener a que los niños vinieran a Él, y Él les exhortó diciendo, no se lo impidáis, porque de los niños es el reino de los cielos. Él nos hacía ver que en las cosas sencillas, que en las cosas básicas, estaba la verdadera felicidad de esta vida. Un niño no está pensando en el dinero, un niño no está pensando en el trabajo, el niño no está pensando en las deudas, un niño no está pensando en si se pone unos zapatos más finos que otros. Un niño vive la vida en lo que Dios nos enseña realmente, entendiendo que fielmente son felices, son alegres, perdonan fácilmente, lloran tal vez de alegría, de tristeza, pero saben sencillamente que la vida no depende de ellos en sí, la vida depende de sus padres. Y yo te estoy colocando el ejemplo de un niño, porque nosotros tenemos que ser como niños, y si entendemos esta analogía, debo entender fielmente que yo solo debo depender de mi Padre. Ver la vida a la manera en que mi Padre me la está mostrando a través de la palabra y no colocar mi confianza en cosas ilusorias.
Tu vida no va a ser mejor si tienes un trabajo donde ganes mucho más. Porque si tú no sabes distribuir 10,000 pesos, $1, si no lo sabes administrar, mucho menos sabrás administrar cuando tengas 5 millones de pesos o cuando tengas $10,000. No vas a saber absolutamente cómo administrarlo, porque si no eres feliz con lo que tienes ahora, jamás serás feliz con mucho más. Tienes que ser feliz con lo que tienes, no te puedes dejar llevar por la vanidad de esta tierra. Muchos han confiado en la vanidad de esta tierra y son solamente cosas ilusorias, son cosas que no son trascendentales para su vida y no se darán cuenta que el tiempo transcurrirá y perdieron años de su vida habiendo podido colocar su fe, su esperanza en Dios, el único, el verdadero que estará contigo para siempre. Confía en Jehová tu Dios, encomienda a Él tu camino, confía en Él y Él hará sobre tu vida. Que no esté puesta tu confianza en la vanidad de esta tierra. Padre, hoy yo quiero darte gracias por tu palabra, Señor. Quiero darte gracias, Señor, porque tú eres el todo de nuestras vidas. Perdónanos cuando colocamos nuestra confianza, Señor, en cosas ilusorias, en cosas que no permanecieron. Y gracias por todo lo que tú nos has enseñado a través de cada una de nuestras vidas. Hoy no te sientas triste por lo que ya no está. Hoy solo mira tu presente y mira con esperanza tu futuro, creyendo en Cristo Jesús, entregando tu vida a Dios y sabiendo que esta vida tan solo es vanidad. Pero cuando estamos en Cristo, empezamos a ver la vida de una manera totalmente distinta. Hoy entregamos nuestros corazones a ti. Te pido que traigas consuelo sobre aquel que esté triste, sobre aquel que esté afligido en su corazón, pero que le hagas entender a través de este mensaje que una vida en ti, Señor, será una vida diferente, que una vida como niños tomados de la mano de nuestro Padre será una vida por donde tú nos guiarás y nos llevarás, Señor, con plena seguridad. No estaremos atemorizados, porque tú estarás en un control absoluto de nuestras vidas. Yo bendigo a tus hijos y te pido, Señor, que una bendición grande de lo alto venga sobre ellos. Que ellos lleven sus vidas aferrados a tu palabra, guardando tus mandamientos, tus estatutos, que no tengan en poco el mensaje que tú nos entregas, sino que estemos aferrados a ti todos los días de nuestra vida, hasta que tú vengas en las nubes o hasta que tú decidas llevarnos, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, entrega tu vida plenamente a Dios. Y yo quiero que reflexiones realmente la manera en la que estás llevando tu vida. Si has entendido a través de este mensaje que tu vida la estás llevando de una manera banal, solo sumergido en la vanidad de este mundo, apártate de eso y dile al Señor: yo quiero que mi vida sea guiada y dirigida única y exclusivamente por ti, Señor. Te mando un fuerte abrazo, hermano. Sigue compartiendo la palabra de Dios. Comparte este mensaje. Entrégaselo a tus amigos, a tus familiares, para que ellos también puedan ver a la luz de la palabra el amor de Jesucristo para todas sus vidas. Te mando un fuerte abrazo. Dios te guarde y te bendiga. Si alguno no tiene esta red social, llévala a nuestro canal en YouTube, Iglesia Mijca, MIJCA. Allí podrás escuchar este mensaje y otros tantos que el Señor nos ha entregado para la gloria y para la honra de nuestro Salvador. Dios te guarde y te bendiga. Que tengas un resto de día en victoria y en bendición.